Manos a la obra. Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Este es un video que es una respuesta a otro video que hice, al primer video que subí a mi canal. Así que es una respuesta a mí mismo. Por lo tanto, los que no hayan visto ese video es un buen momento para que vayan a verlo. Y los que no tengan tiempo, no tengan ganas, no estén interesados, bueno, les voy a hacer un resumen, una breve síntesis de lo que dije en ese video para que no tengan necesidad de ir a verlo y que puedan ver este video. Que sea transparente y accesible para todas las personas que quieran ver este video y lo puedan comprender sin necesidad de otra cosa. Los voy a contextualizar. En el video anterior, yo lo que hice fue hacer una reflexión, un comentario, una respuesta a una idea que me apareció en una publicación de Instagram y que es muy breve la idea, pero que condensaba una idea muy poderosa. La idea en cuestión que aparecía en esta publicación era la siguiente. Decía: los animales no saben lo que es el amor, no saben amar, simplemente aman. No hacen teoría del amor. Para los animales el amor es puro acto. El amor no pasa por el saber, es acontecimiento, el amor acontece. Cierro la cita. Esta idea de que el amor es acontecimiento es una idea de un filósofo, Alain Badiou, creo que es francés, que dice esto de que el amor es acontecimiento. ¿Qué significa esto de que es acontecimiento? ¿Qué nos pasa? Que el amor es algo con lo que tropezamos, que no es el resultado de una deliberación. Uno no se enamora porque quiere o porque así lo decide. Simplemente uno va por la vida, conoce una persona, empieza a salir y de la nada se da cuenta que está ata las manos. Eso es que el amor sea acontecimiento, eso significa. Ahora, volviendo a lo primero que decía, esto de que los animales no saben amar, simplemente aman, es algo cierto, es algo cierto. Los animales no reflexionan sobre el amor, no hacen teoría del amor como hacemos nosotros, que lo pensamos todo, que nos la pasamos maquinando, qué es lo que habrá hecho mi pareja, o qué es lo mejor que puedo hacer, cuál es la mejor forma de establecer una pareja monogámica o poligámica, abierta o cerrada, conservadora o progresista, etc, etc, etc. Nosotros nos preguntamos por el amor, a diferencia de los animales que simplemente lo hacen. Ahora, en esta publicación claramente hay un gesto de reivindicación, de revalorización de esta forma de experimentar el amor que tienen los animales. Se notaba a la legua que lo que se trataba de decir era: hagamos las cosas como hacen los animales. Dejemos de pensarlo todo tanto, dejemos de hacer teoría del amor, porque el amor no pasa por el saber, sino que simplemente acontece, es acontecimiento, y por lo tanto simplemente hay que experimentarlo, hay que vivirlo, no hay que pensarlo todo tanto. Ante ese gesto de reivindicación, esto es de defensa de esta forma de vida animal que se rige por el instinto, todas estas cuestiones que estoy tirando sobre la mesa ahora las voy a desmenuzar. Este gesto, yo lo que hice en el video anterior fue cuestionarlo. Fue decir: a ver, está muy bien, es cierto que hay una gran sabiduría ancestral, una gran sabiduría en los animales, en el instinto animal, que nosotros olvidamos, perdimos. ¿Por qué? Porque nosotros no regimos nuestra vida por el instinto, nosotros regimos nuestra vida por la razón. Y si regí tu vida por el instinto, no la regí por la razón. Y si lo hace por la razón, no lo hace por el instinto. Es algo inversamente proporcional. Entonces, yo lo que hice en el video anterior fue defender esta idea de que qué bueno que no nos regimos por el instinto, porque la razón es lo que a nosotros nos permite elevarnos. La razón es el principio de perfectibilidad del ser humano. ¿Qué es el principio de perfectibilidad del ser humano? El principio de perfectibilidad no es otra cosa que eso que nos permite perfeccionarnos, aquello en virtud de lo cual podemos elevarnos, ser superiores, ¿sí? Mejorar, superarnos.
Entonces, en el video anterior yo decía que la razón, la conciencia, el pensamiento, es el principio a partir de lo cual nosotros nos constituimos indiscutiblemente como la especie superior de este planeta Tierra. La razón es lo que a nosotros nos permite hacer arte, ciencia, filosofía, lo que nos permite hacer matemática, física, arquitectura. La razón es esta gran virtud, este gran don que tenemos los seres humanos que nos permite haber hecho todo lo que hicimos. Es la razón de todas las hazañas y todos los logros de la humanidad. Esa fue mi postura en el video anterior. Argumenté por qué pensaba esto. Y en este video me propongo hacer lo contrario. Me propongo hacer de abogado del diablo, o mejor dicho, me propongo abogar o defender la tesis contraria a la que defendí en el video anterior. Me propongo defender la idea de que en realidad la razón, antes que, o en vez de ser esto que nos hace mejores, es esto que nos hace peores. La razón es un error en la Matrix. El título del video anterior era la razón humana, la conciencia, hablaba de la conciencia. Reducía el problema de la razón al problema de la conciencia. ¿La conciencia humana es un error en la Matrix o la forma de vida más elevada? Ese era el título que se me ocurrió poner al video anterior. Bueno, yo tomé partido por la idea de que la razón es la forma de vida más elevada. ¿Por qué? Porque decía que la razón, la conciencia, no tanto la razón, ciertamente, la conciencia es un fenómeno sin precedentes en la historia de la evolución de la vida. La conciencia es algo asombroso, es algo increíblemente valioso y representa el pináculo de la vida, porque no hay antecedentes previos de otras formas de vida en la historia de la evolución que hayan tenido este don, esto que nosotros tenemos y que llamamos conciencia. Yo argumenté todo esto en el video anterior. Ahora voy a argumentar que, en realidad, la conciencia, la razón, esto de que nosotros podamos reflexionarlo todo, preguntarnos por las causas de las cosas, tratar de entender la esencia, el porqué, es en realidad la causa de nuestra degeneración, de la corrupción de nuestra especie, de nuestra perversión. Y para esto quería mostrarles un fragmento de una serie que se llama True Detective. En el video anterior yo la mencioné. Hablé de esta escena, simplemente la comenté. Esta vez se las quiero mostrar. Se las quiero mostrar porque es fascinante. Y como ahora voy a tomar partido por esta idea de que la razón es lo que corrompe al ser humano, la conciencia es lo que hace que nos volvamos unos seres pervertidos. Pervertidos no en el sentido de sexual, sino pervertido en el sentido de que degenera. La razón degenera, corrompe al ser humano. Así que se los voy a mostrar. Quería dar vuelta a la cámara para mostrarles, pero no puedo, así que simplemente voy a girar la cámara. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. Bueno, no, la verdad que no voy a hacer esto porque creo que con la cámara frontal se invierte el diálogo y no se llega a entender a menos que sepan inglés. Simplemente se lo voy a... Dice, me parece a mí que la conciencia humana es un error, un paso en falso en la evolución de las especies. Sí, un paso en falso en la evolución de las especies. Estoy esperando que avance el diálogo para citarlo. Nos hemos vuelto demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de ella separado de ella misma y somos criaturas que no deberían existir por ley natural. Eso suena jodidamente horrible, le dice el otro con el que está charlando. Dice, somos cosas que trabajan bajo la ilusión de tener un ser propio, esta acumulación de experiencias sensoriales y sentimientos, programada con la total seguridad de que somos alguien, cuando en realidad nadie es nadie. Yo no iría por ahí soltando esa mierda, le contesta al otro. La gente no piensa de esa manera.
Es peligroso lo que vos estás diciendo. Y ahí, bueno, concluye con su pesimismo que es, yo creo que lo más honorable para nosotros los seres humanos ahora mismo es dejar de reproducirnos y caminar, brothers and sisters, de la mano hacia la extinción. Bueno, obviamente el chabón concluye en un pesimismo radical, casi diría en la extinción total del principio vital y de la voluntad de vivir. O sea, es una idea que a este personaje lo arrastra hacia la depresión, hacia las pasiones tristes. Mi intención no es llevarlo para ese lado, sino tan solo abordar esta cuestión, esta idea de que la razón es lo que corrompe al ser humano, porque es realmente muy interesante de pensar. Y ya, no solo eso, pero bueno, bien. Entonces yo lo que había pensado es plantear con una pregunta disparadora. La pregunta disparadora es esta. ¿Cuál es el principio de la perfectibilidad? En el video anterior, el principio de la perfectibilidad era la razón, la conciencia, porque nos permitía hacer todo esto que tanto valoramos, de lo que tanto nos vanagloriamos, que es el mercado, el Estado, la religión, la ciencia, el progreso, el conocimiento, etc, 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 etc. Un largo etc. En este video voy a defender que el principio de la perfectibilidad es, por el contrario, el instinto. Esta sabiduría natural que tienen los animales no humanos, en virtud de la cual ellos hacen todo lo necesario para su supervivencia sin necesidad de aprenderlo, sin necesidad de adquirirlo en sus vidas. Ya vienen con las herramientas necesarias para la supervivencia incorporadas por la biología y por su genética. Ellos se rigen por el instinto, los animales no humanos. Entonces voy a defender esta idea de que en realidad lo asombroso no es tanto la razón, la conciencia, el hecho de que nosotros aprendamos cosas en la vida y deduzcamos consecuencias y extraigamos reglas generales y de ellas extraigamos leyes y podamos comprender la física, la ley de la gravedad, el movimiento de los astros, el porqué de las cosas, por qué el sol gira, por qué la Tierra gira alrededor del sol. No es tan asombroso eso, sino el hecho de que existan este poder que llamamos instinto animal, de hacer lo necesario, de este poder de saber hacer, aunque ya esta forma de decirlo es incorrecta, ahora voy a explicar por qué. Este poder de saber hacer lo necesario para la supervivencia sin necesidad de adquirirlo, de aprenderlo en la vida. ¿Sí? O sea, una víbora nace del huevo e inmediatamente ya sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo y dónde conseguir alimento. Ni siquiera la madre ni siquiera está presente cuando nace la víbora. La víbora nace y ya está plenamente desarrollada ya está plenamente madura como para desenvolverse en el medio y responder adecuadamente a todas las exigencias del ecosistema en el que vive. Otro ejemplo, una tortuga nace del huevo, las tortugas marinas. Las tortugas marinas depositan sus huevos en la arena, en la playa, en la orilla de la playa, y los entierran a estos huevos. Cuando los huevos nacen, las tortugas lo que hacen es inmediatamente correr al mar. Y lo hacen de la manera más rápida, lo tienen que hacer de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Porque tienen depredadores. Las gaviotas se las comen vivas, literalmente. De 20 tortugas que nazcan de una camada de tortugas marinas, llegará una o dos. Y la tortuga inmediatamente sale del huevo y sabe lo que tiene que hacer. No se pone a preguntar, che, ¿y ahora qué hago? Che, ¿dónde consigo alimento? Estoy cagada de hambre, la puta madre. Encima están esta gaviota revoloteando acá. No, mejor no hacen eso. No deliberan. Eso es la deliberación. ¿Qué es la deliberación? Es agarrar y considerar nuestros temores y esperanzas, nuestros placeres y dolores, las consecuencias que se siguen de las cosas, razonar. Eso es deliberar. Y nuestras acciones, dado que nos regimos por la razón y no por el instinto, son el resultado de una deliberación. Esto es algo muy técnico, en vocabulario técnico de la filosofía, que proviene de Aristóteles.
Aristóteles es el que va a decir esto. La acción humana se define por ser el resultado de una deliberación, que es el resultado de un cálculo, un razonamiento entre variables a partir de las cuales sacamos conclusiones, predecimos las consecuencias de nuestras acciones y elegimos una de ellas, un curso de acción, este o el otro. En cambio, los animales no, los animales se rigen por el instinto. Y eso es lo asombroso, que tienen la capacidad, este poder de saber hacer lo que tienen que hacer, lo necesario para sobrevivir sin necesidad de adquirirlo, de aprenderlo en la experiencia. Eso es lo asombroso. Por eso quería hablar sobre esta distinción entre instinto, experiencia, instinto por un lado, experiencia por el otro y, por otro lado, conocimiento o sabiduría. El instinto es esto que ya dijimos. Es esta capacidad que tienen los animales no humanos, que nosotros también lo tenemos. El problema es que está oculto o está reprimido. O sea, nosotros también tenemos instinto, pero está dormido. Esta metáfora del instinto dormido, del instinto animal que está dormido en el ser humano, porque si hay algo que hace la civilización, la sociedad, es justamente domesticar el instinto. Es establecer barreras a los instintos naturales que tenemos los seres humanos, que por lo general nos arrastran a la violencia, a la guerra, al conflicto, al egoísmo. Por lo general, digo, ¿no? Esto es re cuestionable. De hecho, se va a cuestionar, y se cuestionó mucho, de si el ser humano es malo por naturaleza, si existe algo así como un gen egoísta que nos condiciona a ser malos, perversos, tacaños, avariciosos. Es muy debatible y realmente yo tomo partido por la idea de que no existe tal cosa como un gen egoísta, no existe algo así como una naturaleza humana estable independientemente de la sociedad. Eso va a estar para otro video. Bien, entonces, decía, el instinto, si tuviésemos que plasmarlo en una línea temporal que representa la vida de un ser vivo, diríamos que si un ser vivo nace en este momento, el instinto, y este es el pasado y este es el futuro, ¿no? Acá nace y se desarrolla la vida del ser vivo para este lado, para el futuro. El pasado, que vendría a ser la línea genética, el árbol genealógico de ese ser vivo, sus antecesores, sus ancestros, el instinto está acá. El instinto es eso que viene incorporado por la biología y por la genética, que no necesita ser adquirido en la experiencia. Pasamos a la experiencia. La experiencia es eso que comienza con la vida y termina con la muerte. Es todo eso que incorporamos desde el momento en que nacemos y empezamos a interactuar con el medio ambiente hasta el momento en que morimos. Ahora, la experiencia se define. Eso es donde ocurre la experiencia. Ahora, ¿qué es la experiencia? La experiencia es esta acumulación de recuerdos, esta acumulación de cosas que adquirimos o aprendemos a partir de la experiencia, valga la redundancia, y que nos permiten luego a futuro predecir consecuencias. La experiencia es por definición el recuerdo de casos particulares y la capacidad, porque depende de la memoria, por eso digo que es el recuerdo, la experiencia es, bueno, la experiencia como tal es la acumulación de esas cosas que adquirimos o aprendemos en la vida y depende de la memoria, porque la memoria es la que a nosotros nos permite recordar eso que adquirimos y luego, ante situaciones o circunstancias semejantes, reaccionar de manera adecuada, de manera semejante a como lo hicimos en el pasado. Si yo pongo la mano en el fuego una, me quemo, pongo la mano en el fuego dos, me quemo de vuelta. La tercera, yo recordando eso, recordando el dolor que sentí al poner la mano, no lo voy a hacer. Voy a reaccionar de manera semejante ante situaciones semejantes, ante el reconocimiento de esa situación semejante. Pero para reconocer esa situación semejante, es decir, el fuego o una planta venenosa, yo tengo que recordar esa experiencia previa que tuve con esa planta venenosa o con el fuego. O recordar lo que
mi papá me decía de que no comas esa plantita porque te vas a morir. Entonces la experiencia es este cúmulo de recuerdos que tenemos que nos permiten desenvolvernos de una manera más o menos eficiente en el medio. Ahora, la experiencia tiene un límite. La experiencia tiene el límite de que solamente es un conocimiento de cosas particulares. La experiencia tiene el límite de que... me distrajo mi abuela, ¿qué pasó? Tiene el límite de que sabe solamente el qué, pero no el por qué. Sabe el qué, pero no el cómo ni el por qué. Yo sé que si pongo la mano en el fuego me quemo. Eso es el qué, es lo que pasa, es lo que experimento. Pero no sé por qué. Para saber por qué yo tengo que tener ciencia. Tengo que tener ¿qué? Conocimiento, sabiduría, que era esta otra distinción que quería hacer. La sabiduría o el conocimiento comienza efectivamente entre la vida y la muerte, cuando nosotros somos capaces de descubrir las causas de las cosas. Conocimiento, sabiduría, a diferencia de experiencia, es que nosotros podemos acceder al porqué de las cosas. Yo sé que si me como esta planta me muero, porque es venenosa. Bueno, ahí ya tengo el porqué, ¿no? Eso ya implica cierto conocimiento. Ahora, no, la experiencia es mucho menos que el saber que si me como esta planta me muero porque es venenosa. La experiencia es simplemente saber que no debo hacerlo. Es eso. No debo hacerlo porque me muero. Ahora, ¿por qué me muero si la como? El que solamente tiene experiencia no sabe el por qué. Simplemente sabe hacer las cosas. Es un know-how en inglés. Es un saber cómo o el saber hacer. ¿Sí? Pero no sabes por qué. Para saber el por qué tenés que tener sabiduría, conocimiento, ciencia. ¿Sí? Eso es algo propio de los seres humanos. Y es además un indicio de la sabiduría y del conocimiento, la capacidad de enseñar, la capacidad de señalar esas causas. Uno sabe quién es el sabio y quién es el que simplemente tiene experiencia por la capacidad que tenga uno y otro de enseñar, de señalar las causas. El conocimiento y la sabiduría es por definición un conocimiento por causas, por principios. Bien, saliendo de estas distinciones que son importantes porque aclaran bastante las cosas, vayamos directamente al tema de hoy. Vamos a hacer ahora la apología del instinto, y por el contrario, la misología. Esto es el repudio a la razón, por así decirlo. Y para hacerlo vamos a hacerlo a partir de un filósofo que es Jean-Jacques Rousseau, un suizo nacionalizado francés que hablaba francés, que fue uno de los grandes teóricos de la Revolución Francesa a comienzos del siglo XVIII, y que escribe El Contrato Social, un libro muy famoso, y que va a tener una idea revolucionaria. Rousseau va a tener una idea absolutamente disruptiva y disidente con respecto a la gran mayoría de la tradición filosófica. Rousseau, como digo, va a ser el autor de hoy, va a ser nuestro personaje principal de hoy, porque nos va a permitir defender esta idea de que la razón, lejos de ser el principio de la perfectibilidad humana, es el principio corruptor, el principio de la perversión del ser humano. La razón nos pervierte. Dice Rousseau, un hombre que razona, mentira, un hombre que medita, pero que es lo mismo. Lo quiero citar literalmente para no perder rigurosidad. Un hombre que medita, esto lo dice en el segundo discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad humana. Rousseau escribe un libro, que ahora estoy leyéndolo para la facultad, que titula Sobre el origen y el fundamento de la desigualdad humana. La tesis principal que va a esgrimir ahí es que el origen y el fundamento de la desigualdad humana no está anclado en la naturaleza humana, sino en instituciones sociales contingentes. Esto lo voy a dejar para otro video porque da mucho para hablar, lo estoy estudiando a pleno, me está encantando Rousseau. Es un pensador que tiene unas ideas revolucionarias, dos al menos,
Esta primera que voy a decir ahora, que es la que voy a utilizar para defender la tesis de que la razón es el principio corruptor del ser humano y no el principio de la perfectibilidad. Y esta otra idea, que es quizás más revolucionaria todavía que esta, y que la voy a dejar casi como una síntesis de estos dos videos. Y bueno, en el primero dije esto, en el otro lo contrario. Bueno, el próximo video que voy a hacer va a ser la síntesis de estos dos videos. Del primero que hice antes y de este. Y que tiene que ver con esta segunda tesis, la más revolucionaria a mi entender, a mi modo de ver las cosas en Rousseau, que es señalar el hecho de que la mayor parte de las cosas que creíamos que eran naturales al ser humano, en realidad son el resultado de un proceso. Un proceso que tuvo un comienzo en algún momento de la historia, que tuvo un desarrollo y que puede tener un final. Puede tener un final porque el comienzo pudo nunca haber acontecido, pudo nunca haber sucedido. Rousseau descubre el carácter histórico del ser humano. ¿Qué es el carácter histórico del ser humano? Esto, que la mayor parte de las cosas que hacemos, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras instituciones como el Estado, el mercado, la religión, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, la mayor parte de ellas no está anclada en la naturaleza humana y por lo tanto en algo inalterable e inamovible, sino en instituciones sociales contingentes, es decir, en cosas que se pueden modificar. De ahí que Rousseau comienza un movimiento revolucionario que se va a desarrollar. Rousseau señala un problema que es este. Lo voy a citar porque realmente es fenomenal lo que dice Rousseau. Se lo voy a citar, dice Rousseau. Esto lo escribo yo, la tesis vertebral de Rousseau es que la injusticia y la desigualdad tienen su origen en las instituciones sociales y no en la naturaleza humana. Quiero encontrar lo voy a pausar y después ahí está, ya la encontré. Dice Rousseau nos advierte en el prefacio de este segundo discurso que no es liviana empresa separar lo que hay de originario de lo que hay de artificial en la naturaleza actual del hombre, ni conocer bien un estado en el que ya el hombre no existe, que quizás jamás haya existido y que probablemente no existirá. Fíjense lo que dice Rousseau. Con esta advertencia, Rousseau llama la atención sobre un hecho que hasta ahora pareció haber pasado desapercibido por toda la tradición filosófica desde la antigüedad hasta al menos la época en la que escribe Rousseau. Y es el hecho de que lo que llamamos naturaleza humana es el resultado de una doble matriz. Una matriz biológica o genética y una matriz cultural. Y esta doble matriz, con el correr de la evolución, se ha engarzado a tal punto, o sea, la naturaleza humana es a tal punto el resultado de estas dos variables que resulta imposible separar una de la otra. Esto me fui por acá porque es, como digo, algo que actualmente me moviliza demasiado porque es lo que estoy estudiando. No es el objeto de este video, solamente quería traerlo a colación para presentar estas dos tesis revolucionarias de Rousseau. Voy a hacer un video sobre esto, voy a hablar sobre esto porque me parece fascinante, porque como digo, esto da lugar a un movimiento que comienza en Rousseau y que luego se va a desarrollar. Este movimiento es la conciencia del carácter histórico del ser humano, que no es otra cosa que la conciencia de que el ser humano quizás no tiene una esencia inmutable, inalterable, idéntica a pesar de los cambios,
a la cual nosotros podamos acceder. Rousseau tiene... No, ya está, voy a cerrarlo acá, no me quiero ir por acá porque este video es sobre la defensa del instinto. De hecho, irme por acá implicaría negar lo que estoy tratando de hacer. Irme por acá es defender la idea de que no se puede separar lo instintivo de lo racional, no se puede separar lo que es histórico de lo que es esencial, no se puede separar lo que es biológico de lo que es cultural. Y en cambio yo en este video lo que estoy tratando de hacer es justamente eso. O mejor dicho, estoy asumiendo que se puede hacer eso. Porque en el video anterior hablé de la razón, la conciencia, y ahora voy a hablar del instinto, de esta sabiduría animal. Así que cierro paréntesis, volvemos a esta otra tesis de Rousseau, que es que la razón corrompe al ser humano. Decíamos, la razón, según Rousseau, es este principio que corrompe al ser humano, ¿sí? Ahora, decía que además esta tesis rompe con la gran mayoría de la tradición filosófica, porque hay que decirlo, la filosofía, en su mayoría, ha sido racionalista. Racionalista en el sentido de que ha puesto a la razón en un pedestal, que ha puesto y ha sostenido a la razón en un pedestal. Y esto comienza con Platón, pero antes que Platón, inclusive en Parménides o Heráclito, continúa en Aristóteles, se desarrolla a lo largo de toda la Edad Media con los teólogos, en la escolástica, incluso también con los árabes como Al-Farabi, Ibn Sina, que recepcionaron los textos aristotélicos en este gran periplo que tuvieron por todo el mundo árabe. Todos ellos sostuvieron como principio de la perfectibilidad a la razón. Todos ellos asumieron como un hecho dado que la razón es lo que nos eleva por encima de las bestias. Entonces, toda la filosofía, o la gran mayoría de la filosofía, a excepción de algunos pocos, ha sido racionalista en este sentido. De que la filosofía, los filósofos han creído en su mayoría de que la razón es lo mejor que tenemos, es lo que hay de divino en el hombre, es la huella de la divinidad en el ser humano. Eso es la razón para la mayoría de los filósofos. Ahora, voy a hacer ahora sí una digresión relacionada con esto, que tiene que ver con una distinción dentro del racionalismo como corriente, porque el racionalismo como tal, en realidad es una corriente que tradicionalmente decimos que comienza en la modernidad, que es el racionalismo moderno que comienza con Descartes, con Leibniz, con Spinoza, y que tiene sus derivas en Kant, por ejemplo, en Hegel. Entonces, convencionalmente, la historia de la filosofía dice que el racionalismo comienza con la modernidad, que es a partir del siglo XVI, más o menos, con el descubrimiento de América, con la recuperación de textos antiguos, luego del Renacimiento, el renacimiento de las artes, del conocimiento de viejos textos antiguos de filósofos como Aristóteles, etc., con el descubrimiento de que no somos el centro del universo, el desarrollo de la ciencia, de la técnica, en fin, esa es la modernidad. Pero el racionalismo, como decía, el racionalismo en general, que es esto de poner a la razón en el centro de todas las cuestiones, es algo que atraviesa la historia de la filosofía prácticamente en su totalidad, al menos la historia de la filosofía occidental, ¿no? Valga decirlo. La filosofía no se reduce a Occidente, a la Grecia antigua. La filosofía no nace en Grecia con Platón, como nos dicen en la secundaria. No nace con Sócrates o con Aristóteles. La filosofía es universal a todas las culturas. Hay filosofía en China, hay filosofía en India, hay filosofía hubo filosofía antes de Platón y Aristóteles, de la cual Platón y Aristóteles y los anteriores a ellos mamaron prácticamente o mucho de lo que ellos luego sostuvieron. Por ejemplo, Pitágoras, ese gran matemático que se nos enseña en la escuela por el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras lo aprende en Egipto.
y es un teorema que tiene 1500 años, que es un teorema que los egipcios ya sabían 1500 años antes que Pitágoras. Sí. Entonces, bueno, para desmitificar un poquito esta idea de que la filosofía nace con Platón y Aristóteles, que es lo que nos enseñan en la escuela, que es falso por donde lo mire. Efectivamente, Platón y Aristóteles son los pilares de nuestra civilización occidental y eso es innegable, pero la filosofía no se reduce a ellos. Cierro paréntesis. Entonces, el racionalismo tiene su origen en los presocráticos como Heráclito y Parménides. Ahora voy a decir 2 palabras sobre Heráclito porque me va a permitir a mí otra cosa que me interesa, que es señalar el hecho de que la razón en la modernidad o el racionalismo en la modernidad va a ser una corriente mucho más estrecha, mucho más acotada que el racionalismo antiguo, ¿sí? El racionalismo moderno, que empieza con Descartes, mal llamado racionalismo voy a decir yo, ahora voy a decir por qué. Lo que hace en realidad es agarrar una serie de ideas ya consolidadas, ya establecidas en la tradición y llevarlas hasta sus últimas consecuencias, radicalizándolas. Pero el racionalismo moderno no fue innovador por haber puesto a la razón en el centro de todas las cuestiones. Eso ya estaba presente en Platón, en Heráclito, en Parménides, en Anaxágoras, estaba presente en Aristóteles, estuvo presente, como digo, a lo largo de toda la filosofía. Entonces el racionalismo no fue innovador por esto. El moderno, el de Descartes, el de Leibniz, el de Spinoza, no fue innovador por esto. Fue innovador por haber puesto, en realidad, al sujeto en el centro de todas las cuestiones. Si hay algo que hace Descartes, que inaugura Descartes, este filósofo del cual seguramente ahora ya hayan escuchado hablar, porque se enseña en la secundaria, si es que tuvieron filosofía en la secundaria, es este pensador que dice yo pienso, luego existo. Entonces Descartes lo que va a hacer no es poner a la razón como fundamento de todo, sino al sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué Descartes puede, en este movimiento de desplazamiento, poner al sujeto en el centro de todas las cuestiones, pero no obstante convencernos de que en realidad está poniendo la razón, cuando en realidad está poniendo al sujeto? ¿Qué es el sujeto? Para no ser muy técnico, el sujeto es el hombre, es el ser humano. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, que no es luego en un sentido temporal, sino en un sentido lógico, cuando dice pienso, luego existo, lo que está queriendo decir es yo pienso, reflexiono en todas las cosas, me doy cuenta de que estoy pensando ahora mismo, soy autoconsciente, ¿sí? Porque para Descartes el pensamiento no es solamente el razonamiento. Para Descartes el pensamiento comprende algo bastante amplio, que es los sentimientos, los dolores, la voluntad. Dice, ¿qué es pensar para mí? Pensar es querer, negar, afirmar, desear. Entonces, para Descartes, el pensamiento comprende todo fenómeno consciente. Entonces, Descartes dice, pienso, soy consciente de mí mismo y por lo tanto, debido a que pienso, existo, soy, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo Descartes es poner al ser humano como fundamento tanto de el conocimiento como de la realidad. En las meditaciones metafísicas de Descartes lo que nos vamos a encontrar es a un tipo que va a poner todo en duda. Todo lo va a poner en duda Descartes en sus meditaciones metafísicas. Y lo único que no va a poner en duda, porque no lo puede poner en duda, es que él existe. El principio metafísico de Descartes en las meditaciones metafísicas es yo existo. ¿Cómo me doy cuenta de que existo? Porque pienso. ¿Por qué el hecho de pensar es una razón suficiente para demostrar que existo? Porque mientras yo pienso, es imposible que yo piense si no existo. Mientras yo pienso, es innegable que existo, porque para pensar tengo que existir. Sencillamente.
Es algo tan autoevidente, una pavada, diríamos hoy, que Descartes encuentra en esta idea el principio de toda su metafísica, que no es nada más ni nada menos que el sujeto, no la razón. No la razón, es el sujeto consciente, es el sujeto autoconsciente de sí mismo. Descartes va a decir algo muy loco que es, ¿cuánto dura? Yo existo, soy consciente de que existo, pero ¿cuánto existo? ¿Cuánto dura mi existencia? Cuánto dure mi pensar. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Yo existo en tanto pienso. Si dejo de pensar, dejo de existir, dice Descartes. Esto es algo que en un sentido tiene sentido y en otro no. En un sentido tiene sentido porque si yo no existo, yo no puedo experimentar, si yo no pienso no puedo experimentar nada y por lo tanto no puedo decir si algo es o no es. No soy consciente de nada. Cuando uno está dormido, cuando uno está inconsciente, nada sucede. Si yo estoy durmiendo y algo pasa en mi cuarto, yo no voy a ser consciente de ello y por lo tanto para mí no existió. Pero claro, eso es un re problema, porque significa que la realidad es subjetiva, que no existe nada más que la percepción. Descartes plantea un re problema al poner al sujeto como el fundamento de la realidad, el fundamento ontológico de la realidad y el fundamento del conocimiento también. Bien. Ahora, ¿por qué Descartes puede hacer esto? ¿Por qué Descartes puede hacer esto de presentar como fundamento de toda la razón cuando en realidad está poniendo subrepticiamente por debajo, de manera oculta, al sujeto, al hombre, que es el sujeto de la modernidad? En la modernidad, con Descartes, con Kant, Descartes y Kant, vamos a decirlo así, porque Spinoza y Leibniz como que van por otros derroteros. Con ellos se pone como fundamento a el sujeto, de manera oculta. Ellos dicen, yo estoy poniendo como fundamento a la razón, yo estoy nada más continuando una tradición que ya tiene miles y miles y miles de años, que ha entendido que la razón es lo mejor que tenemos y que es la regla según la cual nosotros tenemos que gobernar, según la cual tenemos que organizarnos, según la cual tenemos que conocer el mundo, no a través de los sentidos, sino a través de la razón. ¿Por qué puede hacer esto Descartes? Puede hacerlo porque ha sucedido algo muy loco, no es muy loco en realidad, es algo natural, que es que el término razón, el concepto de razón, que deriva del término logos, que es un concepto griego, un término griego, ha perdido la densidad semántica que tenía en su origen. El término logos, originalmente del cual deriva el término razón, podía significar muchas cosas. Como digo, es un término antiguo, muy antiguo, que empleaban pensadores como Heráclito, Parménides, después obviamente Platón, o sea, los griegos en general. Y podía significar palabra, discurso, razón, medida, proporción, cálculo, argumento, ley, sentido, principio ordenador, estructura inteligible de lo real. Todo eso significaba logos. Es uno de esos términos griegos polisémicos, extremadamente polisémicos. Esto significa polisémico, significa poli de muchos, sémico de sémata, que significa significado o signo. Significa que tiene múltiples sentidos. Y esto hacía que los griegos lo utilizaran de muchas maneras. Como diría Aristóteles, se dice de muchas maneras logos. Significa todo esto que acabo de decir. Entonces, la densidad semántica, la densidad de sentido que tenía el término logos en la antigüedad, era mucho mayor, era enorme en comparación con la carga semántica que tenía el término razón, del cual se deriva, que se deriva de logos, en la modernidad. La modernidad, lo que le llega a la modernidad de este sentido originario del término logos, razón,
es tan solo este sentido de cálculo, de razonamiento humano, de facultad, este poder que tenemos los seres humanos de analizar cosas, comparar, distinguir, analizar consecuencias, hacer razonamientos lógicos, hacer ciencia. Entonces, para la modernidad la razón va a ser tan solo esta capacidad humana. Pero como decía, para los antiguos tenía un sentido mucho más profundo, mucho más denso, mucho más amplio. Vamos a pensar el sentido que tenía el término logos a partir de un filósofo maravilloso que es Heráclito. Heráclito es un presocrático. Esto es que es anterior a Sócrates. Sócrates es este filósofo que no dejó nada escrito, que solo conocemos su existencia y su obra y su forma de pensar a partir de principalmente los diálogos platónicos, porque todos los diálogos platónicos, que son como 20 y pico, tienen como personaje principal a Sócrates. Sócrates es este filósofo que va por la ciudad de Atenas hablando con las personas, charlando con ellas, teniendo conversaciones filosóficas. Entonces sabemos de Sócrates gracias a Platón y a el testimonio de los contemporáneos que vivieron con Sócrates. Imagínense lo importante que fue Sócrates para la historia de la filosofía, que ahora lo utilizamos como lo utilizamos a Cristo, que decimos antes o después de Cristo. Bueno, lo mismo, presocráticos o postsocráticos. Sócrates fue el maestro de Platón, Platón el maestro de Aristóteles. Sócrates inicia esta tradición que llamamos mayéutica y va a ser muy importante. Pero había otros filósofos antes que Sócrates. Uno de ellos es Heráclito. Heráclito, como digo, es un pensador maravilloso. Y Heráclito utilizaba el término logos en este sentido. Logos fue para Heráclito un concepto que remitía a no solamente algo humano, sino algo universal, algo trascendente. Para Heráclito, logos era el principio rector y ordenador del universo, la medida que establecía el ritmo y la armonía de todas las cosas. Fíjense qué distinto, fíjense qué grosso lo que era para Heráclito y para muchos contemporáneos a él, la razón, el logos. El logos era esto, era la ley universal, la ley cósmica que todo lo regía. Es la medida que establecía el ritmo y la armonía de todas las cosas. Por otro lado, para estos pensadores, el logos, entre el logos cósmico y universal y el logos humano, porque, como digo, no es que antes se entendía logos solo en el sentido cósmico y universal, como la ley que todo lo rige en el universo, sino que también se entendía como en el sentido de razón humana, de discurso, de ley, de medida, de concordia, todas estas palabras que ya dije antes. Entonces, entre el logos cósmico y universal y el logos humano, que sí, efectivamente es esta capacidad de razonar, de pensar, de calcular, de distinguir, no existía un corte entre uno y otro plano. De hecho, ya hablar de uno y otro plano, de dos ámbitos separados, es un error. No existía algo así como el logos humano en el sentido de lo propio nuestro versus el logos universal. No, existía una relación de perfecta armonía, de perfecta afinidad o continuidad entre uno y otro. Heráclito, en uno de sus fragmentos que conservamos a día de hoy, porque lo que nos llega a nosotros de Heráclito son algunas frases, algunos aforismos, que son estas máximas o proverbios, como los proverbios bíblicos, que condensan de una manera muy breve, muy concisa, grandes, enormes, gigantescas cuotas de experiencias y sabiduría. Si hay una virtud que tenían los antiguos sabios, era esta: la capacidad de expresar en palabras muy simples, muy accesibles, muy transparentes, pero muy densas, muy cargadas de contenido, grandes cuotas de sabiduría y de conocimiento. Los proverbios, si hay algo que tienen, las máximas, los aforismos, si hay una virtud que tienen es esto, que nos permiten condensar grandes cuotas de sabiduría de una manera muy breve. Entonces, en uno de esos aforismos que nos llegan y que hoy conservamos, en una recompilación de estos fragmentos,
que son los fragmentos de Heráclito. Heráclito nos dice que lo que él dice, ¿sí?, su discurso, no es su discurso, es el discurso universal, cósmico. Lo que Heráclito transmitía a través de estos aforismos, de estos proverbios, no era nada más que una manifestación, una expresión de este logos universal. Heráclito lo único que estaba haciendo era ser un instrumento de la divinidad, era ser el traductor de este logos universal, este logos cósmico. Y esto es maravilloso, esta idea maravillosa. ¿Por qué? Porque suponía que no había una contradicción entre la razón de la naturaleza, la razón universal y la razón humana. El cosmos y la sociedad, el macrocosmos y el microcosmos, están gobernados por una y la misma ley, ¿sí? Es la misma, la ley natural y la ley humana son la misma cosa, o en todo caso una es expresión de la otra. La ley humana de la sociedad no es otra cosa que la expresión o la manifestación de la ley cósmica, de la ley natural que todo lo gobierna. Para Heráclito la sabiduría va a ser el conocimiento es el principio que todo lo gobierna. Eso es la sabiduría para Heráclito. Tosofón, lo sabio es una y solo una cosa: conocer el principio que todo lo rige. Y criticaba a quienes se arrogaban la exclusividad de la razón, a quienes creían que la razón era algo propio del ser humano, propio de cada uno. Va a decir esto, fíjense lo que dice: la razón privada no es más que el pasto del que come el buey. Es buenísimo. Por lo cual, es necesario, sigo citando, es necesario seguir a lo común. Pero aunque la razón es común, ¿qué quiere decir que es común? Que él rige a todas las cosas. Que común es aquello que está presente en todas las cosas, a diferencia de lo particular, ¿sí? Aunque la razón es común, porque es universal, es cósmica, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. Es buenísimo, es bellísimo lo que dice Heráclito. O sea, creemos que somos especiales por nuestra razón, cuando en realidad esta razón es de otro, es de los dioses, es de la naturaleza, es una razón cósmica que nos trasciende. Nosotros creemos que la razón es un don propio del ser humano, pero y que lo tenemos por alguna virtud nuestra, pero en realidad no. Lo tenemos gracias a que participamos de la perfección y de la armonía universal y cósmica. Bien, cerrando esta digresión, todo esto que acabo de decir, toda esta densidad del sentido que tenía el término, el concepto de logos, se perdió. Y lo que pasó en el medio de este extravío fue el movimiento del pensamiento de la filosofía, de la tradición de la filosofía, lento pero constante, que desarticuló, que desanudó el lazo que unía a la razón humana con la razón cósmica. Lo que obtuvimos como resultado fue el racionalismo moderno, cuyo verdadero aporte a la filosofía no fue tanto poner a la razón en el centro de todas las cuestiones, sino al sujeto, como decía antes, al hombre que piensa y que con su pensamiento se basta a sí mismo y se hace a sí mismo. Ese es el sujeto moderno. Esta ilusión que tenemos, como decía el personaje de la serie esta de True Detective, somos seres que vivimos bajo la ilusión de ser alguien. Un sujeto, la ilusión de ser alguien, cuando en realidad nadie es nadie, decía el chabón. Bien, entonces el verdadero núcleo del racionalismo moderno, su verdadero aporte a la filosofía, no fue tanto haber puesto como fundamento de la realidad y el conocimiento a la razón, sino al sujeto. Claramente el racionalismo comparte con este otro, con el racionalismo en general del que hablaba, esta idea de que la razón es muy importante, de que es aquello que nos hace superiores respecto de otras formas de vida, de otras especies animales. Entonces, eso sí es común a todos los racionalismos. Pero bien, sigamos. Por cierto, quiero justificar por qué esta digresión tan larga con el tema del racionalismo y esta distinción semántica
o filológica, de rastrear el sentido de los términos a lo largo de la historia, porque esta digresión no es vana, no es al pedo, sino importante. Porque me sirve para justificar, me sirve para presentar la importancia que tuvo en la tradición filosófica la razón y para que se comprenda de manera cabal, para que se manifieste con total contundencia la ruptura que tuvo esta idea de Rousseau de que la razón corrompe al ser humano, que no es el principio de la perfectibilidad, sino al contrario, lo que lo corrompe, lo que lo pervierte, lo que nos degenera. Esa digresión fue importante por esto, porque me permite a mí, por contraste, demostrar el carácter revolucionario de esta idea de Rousseau. Con esto no quiero que se entienda que Rousseau es el primero en cuestionar la razón, en criticarla, en ponerla en duda, ¿no? Ni en pedo. Jamás, ni en pedo. De hecho, Descartes, el que acabo de mencionar, es el primero en decir, che, la razón nos engaña. Mentira, no es el primero. Pero es uno de los que dice, che, la razón nos engaña, los sentidos nos engañan. Por eso pone todo en duda hasta llegar a este principio metafísico de que yo existo. Él lo pone en duda. Lo primero que hace es ponerlo todo en duda, incluso la razón. Y si hay un genio maligno que nos engaña y que nos está como manipulando para que pensemos que 2 más 2 es 4 cuando en realidad es 5. Descartes se pregunta todo esto en las meditaciones metafísicas, entonces sí, pone en duda. Y de hecho hay una larga tradición en la cual me resisto a meterme porque implicaría irme otra vez por las ramas y no quiero. Así que voy a decir solamente 2 palabras al respecto para que no se crea que soy ingenuo y que estoy diciendo que Rousseau es el primero en cuestionar la razón. No, ni mucho menos. Digo, existe una larga tradición en la filosofía que se llama escepticismo. El escepticismo es esta corriente filosófica que tiene su origen también en la antigüedad clásica, como la gran mayoría de las grandes ideas y teorías tiene su comienzo en la antigüedad clásica. Nada nuevo bajo el sol, muchachos. Nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia, dice el proverbio bíblico, y es cierto. Entonces, el escepticismo es una larga tradición que tiene su desarrollo y su comienzo tiene, por así decirlo, su manifiesto en un texto que nos llegó, que conservamos, de un tipo que se hacía llamar Sexto Empírico, que firma este texto como Sexto Empírico, en el cual recompila una serie de argumentos, tropos se le llaman, que son formas de argumentar, formas de argumentar la falibilidad de la razón y de los sentidos, del conocimiento humano en general. Sexto Empírico, en este texto, recompila una serie de argumentos que no son suyos, él lo reconoce, que él se reconoce como heredero de una tradición anterior a él y que nace, se dice, con un tal Pirrón, que era un griego del siglo III a.C. Ahí él recompila esta serie de argumentos pirrónicos de Pirrón, escépticos, que demuestran la falibilidad del conocimiento humano, ¿sí? Entonces, el punto es que el cuestionamiento de la razón tiene obviamente una larga tradición, como la mayoría de las cosas. Voy a poner a cargar la computadora. Y ya, 2 palabras al respecto para decir eso, nada más. Ahora, volvamos a Rousseau. ¿Sí? Volvamos a Rousseau. Rousseau, como decíamos, tiene esta tesis de que la razón corrompe al ser humano y no lo perfecciona, al contrario. Y que además decíamos que esto supuso una gran ruptura con la tradición filosófica en general. Ahora, ¿por qué Rousseau dice que la razón corrompe al ser humano? Porque una cosa es decir que la razón nos engaña, que es falible, es decir, que es defectuosa, que no es perfecta, como hicieron los escépticos. Y otra cosa muy distinta es decir que la razón nos hace peores. Que la razón supone
que la razón es la causa de nuestra decadencia. Como decía el personaje en esta serie, esta idea de que la razón hizo un paso en falso en la evolución humana, en la evolución de la vida, no de la evolución humana, porque decía el personaje, la naturaleza creó un aspecto de sí misma separado de sí misma. Es muy elocuente este diálogo, muy, muy, muy interesante. Yo se lo cité, pero vayan a verlo, busquen diálogo de True Detective en el auto. Y es hermoso, porque fíjense lo que dice, la naturaleza crea un aspecto de sí misma separado de sí misma. Y es esto de estar separado de sí misma, expresa esta idea que es parte del sentido común y que es muy ilusoria, que se va a cuestionar un montón, por ejemplo en Spinoza, y en Heráclito obviamente también, ¿no? Pero en Spinoza se va a decir algo que... Spinoza me encanta. Spinoza es un racionalista moderno del siglo XVI. Él nace en el 1632, así que sería siglo XVII. Spinoza va a decir, no somos un reino dentro de un reino. Maravilloso, espléndido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros los seres humanos creemos que con nuestra sociedad y nuestras leyes sociales, ¿sí? Que no son lo mismo que una ley natural, no es lo mismo que la ley de que, a ver, ¿qué ley puedo poner? Una ley civil no es lo mismo que la ley de la gravedad, porque no rige de la misma manera. Hay una distinción que también es clásica entre nomos y physis. Nomos es una ley que solamente tiene validez, que solo rige en tanto y en cuanto haya consentimiento humano. La ley de no cruzar la calle cuando la luz del semáforo está en roja solamente tiene validez en tanto y en cuanto nosotros la respetemos. No es que está la luz en roja y yo por más que quiera no puedo pisar el acelerador y arrancar el auto. No funcionan así. En cambio la ley de la gravedad sí. La ley de la gravedad no importa si nosotros queremos o no queremos, si creemos en ella o no, si la queremos respetar o no. La ley de la gravedad se impone igual. Entonces nosotros creemos que existe una diferencia entre nomos y physis. No es eso. Existe una diferencia. Pero el punto es que nosotros creemos que con nuestras sociedades podemos conformar un ecosistema aislado, separado e independiente de la naturaleza. Creemos que la sociedad humana es algo externo a la naturaleza y que no estamos afectados por las leyes de la naturaleza, cuando en realidad no estamos exentos de las leyes de la naturaleza. Estamos tan sujetos a las leyes de la naturaleza como una roca que cae por efecto de la gravedad. Estamos tan sujetos a las leyes de la naturaleza como una roca que cae por efecto de la gravedad. Y esto obviamente es cuestionable, pero es una forma de decir esto de que no somos algo aparte, no somos un reino dentro de un reino, como dice Spinoza. Entonces, decía, la naturaleza crea un aspecto de sí misma separado de sí misma. Y esto expresa esta ilusión que tenemos de que los seres humanos somos un reino aparte, un reino dentro de un reino, independiente de la naturaleza. Pero, como digo, es una ilusión. Esto que el personaje de la serie dice, que la naturaleza crea un aspecto separado de sí misma, es falso. No estamos separados de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Somos una parte de la naturaleza, no algo externo a la naturaleza. Entonces, volvamos a Rousseau. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es un problema la razón? ¿Por qué es un problema esto de que la conciencia parece, al menos, parece ofrecernos la posibilidad de emanciparnos, de independizarnos de la naturaleza, de tomar el control de ella? Porque si hay algo que propone la ciencia moderna, es el control, es la capacidad de operar en la naturaleza, de transformarla. El ser humano con la ciencia y con el conocimiento, con la razón,
lo que adquiere es el poder de operar en la naturaleza, de transformarla, ¿sí? Entonces, si hay algo que va a prometer la modernidad con su ciencia y la tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas, con la razón, es este poder de transformar la realidad, de hacerla a nuestra medida. Es casi, diría, la realización del proyecto protagórico, de esta intuición de Protágoras, un sofista con el cual se peleaba mucho Platón. De hecho, hay un diálogo Platón que se llama Protágoras, en el cual Sócrates dialoga con este. Protágoras decía: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son como de las que no. El hombre, la medida de todas las cosas, es el hombre el que establece qué es y qué no, qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué debe ser y qué no. Somos nosotros los que establecemos la medida de todas las cosas, decía Protágoras, ¿sí? Entonces la modernidad, con la ciencia, la técnica, las fuerzas productivas, lo que promete es la realización de este proyecto protagórico. Esto lo digo yo, obviamente, ¿no? Protágoras no tenía un proyecto no tenía un proyecto de científico, técnico, de transformar la naturaleza, no. Pero sí es como algo que tuvo mucha influencia, me parece a mí. Entonces, ¿por qué es un problema la razón, la conciencia? ¿Por qué se problematiza la razón? ¿Por qué la razón no es la solución a todos los problemas, sino un problema por sí mismo? ¿Es problemática la razón? ¿Por qué? Bien. En el video anterior yo decía que en realidad la razón era lo que nos permitía elevarnos por encima de las bestias, lo que nos convertía indiscutiblemente en la especie dominante, en una especie superior y elevada respecto de las demás. Y ahora voy a argumentar lo contrario, entonces estoy siendo bastante sofista en este momento. Estoy argumentando tanto el pro como el contra, estoy siendo como un abogado. ¿Qué hace? Ahora que lo pienso, estoy siendo re sofista con esto. Los sofistas tenían un arte que es el arte de la retórica. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Los sofistas tenían un arte que es el arte de la retórica. Los sofistas eran estas personas contemporáneas a Platón, con las cuales él se peleaba un montón, porque según él eran muy peligrosos. Los sofistas eran estas personas que se presentaban como maestros de virtud y que tenían una gran capacidad de oratoria, esto es, de elaborar discursos elocuentes, convincentes, con el único objetivo de convencer al resto. Los sofistas se arrogaban esta capacidad, este arte de la persuasión. El sofista era, por definición, un chanta, un charlatán. Era el que te podía debatir cualquier cosa, que podía argumentarlo todo. No importa el qué, no importa el asunto, no importa la materia, el sofista podía elaborar un discurso elocuente al respecto, podía convencerte si es que sos un paciente terminal que tiene una enfermedad mortal, podía convencerte de que te tomes ese remedio o que te tomes el otro. Pongo este ejemplo medicinal porque en un diálogo platónico se comenta esta idea de que un sofista había aconsejado a un médico que no me voy para la rama, no importa. El punto es que el sofista te podía argumentar sobre cualquier cosa. Tenía este poder de la oratoria, ¿sí? Entonces ahora mismo yo estoy siendo bastante sofista porque estoy argumentando primero en el video anterior a favor de algo y ahora estoy argumentando en contra de algo. Chau, cierro paréntesis. Obviamente mi intención no es confundir ni manipular a la gente ni sacarle dinero, porque los sofistas cobraban por enseñar su arte. Esto era lo peligroso de los sofistas para Platón, por lo cual él se peleaba tanto con ellos y en sus diálogos platónicos lo que pretendía era ponerlos en evidencia, exhibir su ignorancia, porque eran muy peligrosos. Porque presentaban, dije que cerraba paréntesis, no puedo cerrar paréntesis, yo tengo que decirlo todo. Los sofistas inculcaban en el corazón de los griegos esta idea de que todo es relativo, de que el hombre es la medida de todas las cosas, de que no existen realidades objetivas respecto de las cuales nosotros podamos ponernos de acuerdo en que son de esa manera y no de otra.
Y eso era un re problema para Platón, obviamente, porque Platón tenía un proyecto político y vivía una época de grandes convulsiones políticas, ¿sí? Y Platón detecta que la causa de todos los problemas era que no nos podíamos poner de acuerdo en nada, que no sabíamos bien cómo demostrar las cosas, qué era justo, qué es bueno, cuál es la mejor forma de organizarnos política y socialmente hablando, qué es la virtud, cuál es la mejor forma de alcanzar la virtud, qué es la felicidad. No podíamos ponernos de acuerdo en esto, dice Platón, porque desconocíamos cuál era la esencia de las cosas. De ahí todas sus teorías de las ideas, que para Platón es ese suelo sólido y firme a partir del cual y sobre el cual se puede construir un proyecto político. De ahí toda esa importancia que tiene para Platón y de ahí la rivalidad que él construye contra los sofistas, que eran como sus adversarios intelectuales. El sofista era para Platón el adversario intelectual del filósofo. El filósofo se oponía al sofista, que era nada más que un opinólogo, alguien que conocía las apariencias de las cosas pero no las esencias. Las esencias es algo que solo conoce el filósofo. Bien. Cierro la digresión. Volvamos a esto. ¿Por qué la razón es un problema? Porque reemplaza al instinto. La razón es un problema porque reemplaza el instinto. ¿Pero por qué es un problema que reemplaza el instinto? Porque es un problema que organicemos nuestras vidas en función de la razón y no en función del instinto. Bien, para responder a esta pregunta ahora sí, no, vamos a hablar de Rousseau. No vamos a hablar de Rousseau, vamos a hablar de una idea de Rousseau. Para responder a esta pregunta hay que hacernos otra pregunta. Una pregunta que es a la vez una respuesta a la primera pregunta. Y esta es una pregunta que se plantea Rousseau y que llama la atención sobre un fenómeno muy raro, un fenómeno que para Rousseau es exclusivo y propio del ser humano y que revela algo muy interesante de la naturaleza humana. Rousseau se pregunta por la estupidez. Sí, así como escucharon. Se pregunta por la estupidez. Y se pregunta seriamente por la estupidez. Filosóficamente se pregunta por el origen de la estupidez. La estupidez es interesante para este asunto porque Rousseau se da cuenta de que la estupidez es un fenómeno propio del ser humano. No hay estupidez en los animales no humanos, ¿sí? En el resto de las especies animales no hay estupidez. ¿Pero qué es la estupidez? Bueno, la estupidez es algo muy sencillo, muy preciso. Obviamente puede tener otras interpretaciones el término, pero la interpretación que Rousseau tiene y que me parece muy pertinente, muy adecuada, es la siguiente. La estupidez es el estado en que se encuentra un ser humano que no sabe qué hacer, que no sabe cuál es la mejor decisión a tomar. Estúpido es el ser humano siempre que se encuentra ante una situación frente a la cual no sabe cómo reaccionar. Estúpido es aquel que ha perdido toda su capacidad de responder adecuadamente a ciertas situaciones. Y esto, repito, es algo que solo padecemos nosotros. Los animales no humanos no padecen la estupidez, no pueden padecer la estupidez. Como decía antes, con estos ejemplos de la víbora o de la tortuga, los animales no humanos, ni bien nacen, ya saben todo lo necesario para su supervivencia, saben lo que tienen que hacer. Jamás se van a encontrar ante una circunstancia respecto de la cual no sepan qué hacer. Jamás. ¿Por qué? Sencillamente porque se rigen por el instinto y no por la razón, porque no deliberan. El hecho de que nosotros rijamos nuestra vida por la razón y que todas nuestras acciones sean el resultado de una deliberación, dada la naturaleza de la deliberación, es decir, dado lo que es deliberar, que es el hecho de comparar, analizar, distinguir, medir, establecer relaciones entre las cosas y a partir de ello actuar, ¿sí? Elegir un curso de acción, esto o lo otro, es que podemos encontrarnos ante situaciones donde
no se manifieste con claridad qué es mejor y qué es peor, qué conviene hacer y qué no. La razón tiene este problema de que nos confunde, como decía Rousseau, porque muchas veces nos encontramos ante situaciones respecto de las cuales no podemos determinar qué conviene hacer, cuál es nuestro mejor interés, cuál es nuestro verdadero interés. Esto es un problema recontra grave, es un problema enorme, es un elefante en la habitación. Rousseau se da cuenta de esto, que, como decía, parece haber pasado desapercibido para el resto de la tradición filosófica, que es que el ser humano es el único animal que se encuentra ante situaciones respecto de las cuales no sabe cómo reaccionar. Es el único animal que, no en todas las situaciones, no es que somos estúpidos en todas las situaciones, pero sí en muchas, es el único animal que se encuentra en situaciones en las cuales no sabe qué hacer, que no tiene esta capacidad de responder adecuadamente ante las circunstancias en que se encuentra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto es algo que solo nos pasa a los seres humanos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿por qué los seres humanos somos la única especie de animal que padece de la estupidez? Ahora, la estupidez tiene que tener una causa, ¿sí? Para responder esta pregunta basta hacer una reflexión muy breve. Digo, la estupidez, si los seres humanos somos estúpidos, debe haber algo que nos hace estúpidos. Debe haber algo que nos estupidiza, digamos. ¿Pero qué es ese algo? Ese algo, dado que somos los únicos animales que padecemos la estupidez, tiene que ser algo que solo nosotros tengamos, que no tengan otras especies animales. Esto es lógica pura, es una forma de razonamiento lógico que llamamos modus tollens. Si yo digo, si llueve se moja la calle y observo que la calle no está mojada, entonces puedo concluir que no llovió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lluvia es una condición suficiente de que la calle se moje. Entonces, a partir del hecho de que la calle esté mojada, perdón, que la calle no esté mojada, y muy importante, porque hay una recontra diferencia entre el hecho de que la calle esté mojada o no. A partir del hecho de que la calle no esté mojada, yo puedo concluir que no ha llovido. Ahora, ¿por qué decía que es tan importante? Porque del hecho de que la calle esté mojada, yo no puedo concluir que llovió. ¿Por qué? Porque la lluvia es condición suficiente de que se moje la calle, pero no necesaria. ¿Por qué? Porque la calle pudo haberse mojado por otras razones. Pudo haber pasado un vecino de manguerear, o pudo haber, no sé, pudo haber sido por otras razones que no necesariamente implican que haya llovido. Bueno, esto es una forma de razonamiento válida. Decir que, ok, no llovió, no está mojada la calle, por lo tanto, no llovió, es una forma de razonamiento válida, pero decir, la calle está mojada, por lo tanto llovió, eso no es una forma de razonamiento válido. Es incorrecta, es inválida. Entonces, es muy importante. Son muy parecidas, pero a la vez muy diferentes, tan diferentes como lo es la diferencia entre un razonamiento válido y un razonamiento inválido. De ahí la importancia de la lógica, muchachos. En fin. Cierro paréntesis. Este caso es un caso de razonamiento válido por modus ponens que consiste en lo siguiente. Si A causa B, A representa esa causa, B representa la estupidez, A la causa de la estupidez, B es la estupidez. Si A causa B, yo todavía no sé qué es A. Estamos tratando de descubrir cuál es la causa que produce la estupidez en los seres humanos. Ahora, si yo observo que en un animal, digamos un perro, una vaca, un caballo, una serpiente, una tortuga, un pájaro, si yo observo que esas especies animales no tienen B, esto es,
no son estúpidos, no tienen la propiedad de ser estúpidos, habiendo definido estupidez como lo definimos, a saber cómo la incapacidad de responder adecuadamente ante ciertas situaciones, la incapacidad de saber qué hacer. Si yo observo eso, entonces necesariamente puedo concluir que no tienen esa causa que los hace estúpidos. ¿Por qué? Porque si la tuviesen serían estúpidos. Y les pasaría lo mismo que nos pasa a nosotros. Que no sabemos qué hacer, que etc, etc, etc. Ahora, ¿qué puede ser ese algo que nosotros tenemos y que no tienen otras especies animales? Chan, 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 chan. Lo dejo maquinando a ustedes. Ojalá que lo hayan podido responder por su cuenta. ¿Qué es eso que nosotros tenemos que no tienen las otras especies animales? Todo lo que venimos diciendo hasta ahora. La razón, la conciencia. No puede ser otra cosa que la razón y la conciencia. La conciencia, la razón, es esto que tenemos los seres humanos que nos estupidiza, que nos hace estúpidos. No puede ser de otra manera, porque por todo lo que acabamos de decir. Entonces, fíjense qué loco cómo se puede argumentar que la razón, por el contrario de lo que solemos pensar. Fíjense qué loco, porque nosotros cotidianamente llamamos estúpido al que no razona. Llamamos estúpido al que no razona, y Rousseau nos dice todo lo contrario, que estúpido es aquel que medita, es aquel que razona, que está todo el tiempo haciendo cálculo, haciendo cuentas, que lo delibera todo, cuando en realidad lo que tiene que hacer es regirse por el instinto, por esta capacidad innata que tienen los animales, todos, nosotros también, pero a diferencia de los animales no humanos, lo tenemos reprimido y dormido. Debemos regirnos por este instinto, nos dice Rousseau, en realidad, que es esta sabiduría natural que tienen los animales no humanos, de saber siempre lo que tienen que hacer, saber cómo responder adecuadamente ante todas las circunstancias que se le pueden llegar a presentar en el ecosistema en el que viven. Y nosotros cotidianamente decimos lo contrario, que estúpido es el que no... Loco, no razonás, no entendés, no comprendés, ¿sos estúpido? Decimos. Bueno, no, todo lo contrario, el estúpido es el que razona. El estúpido es el que medita. Pero no en un sentido absoluto. Porque claro, yo te hice un video anterior de 1 hora diciendo que la razón es lo que nos hace superiores, lo que nos eleva, lo que nos permitió construir las sociedades que construimos, lo que nos permitió hacer todo lo que hicimos, loco, llegar a la luna, hacer estados, mercados, religión, arte, ciencia, filosofía, teología, ética, política. La razón es lo que a nosotros nos permitió hacer todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la razón es lo que nos hace estúpidos? Que razonar nos hace estúpidos. Bueno, si la entendemos a la estupidez en este sentido acotado en el que lo acabo de definir, que es muy preciso, y si entendemos esta tesis de que la razón nos hace estúpidos, porque de la manera en la que lo entendemos, a saber cómo esta incapacidad de saber reaccionar ante ciertas situaciones, debido a que a veces, al analizar las cosas, cuando nosotros analizamos algo y tenemos que decidir entre una cosa y la otra, entre una acción o la contraria, entre hacer o no hacer algo, a veces, muchas veces, nos pasa que no está claro qué es mejor, qué es peor, qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué conviene hacer. Y esto es, señoras y señores, un problema de la razón. Es un problema de la razón que no llega a poder captar cabalmente, de manera completa y con total claridad, la esencia de las cosas. Es cierto que nosotros tenemos una gran ventaja, que la razón supone una gran ventaja evolutiva de adaptación, porque gracias a la razón hicimos todo lo que hicimos y nos constituimos en la especie dominante indiscutiblemente del planeta Tierra. Pero bueno, no es perfecta. No es perfecta la razón, y ese es el punto. La razón, lejos de ser
la solución a todos los problemas, lo divino que tenemos, la huella de la divinidad en el ser humano, es también problemática, es defectuosa. Nuestra razón es absolutamente defectuosa. Por esto, porque no es suficiente, no basta con la razón para saberlo todo. De ahí que el racionalismo haya sido ingenuo. De ahí que todo el racionalismo, tanto el racionalismo moderno de Descartes, de Leibniz, de Spinoza, como el racionalismo antiguo de Platón, de Aristóteles, quizás también de Heráclito, Parménides, en general el racionalismo haya sido muy ingenuo, porque los racionalistas, los filósofos racionalistas pensaron que la razón era la panacea que lo resuelve todo, que nosotros podemos organizar nuestras vidas y nuestras sociedades en base a la razón, en base a la deliberación. Y el problema es esto, que la realidad no es transparente. La realidad no es plenamente accesible a nuestra razón, sino que al contrario, como decía Heráclito, a la naturaleza le encanta ocultarse. La naturaleza ama esconderse, es oscura, es enigmática. La naturaleza es un misterio. Dice Heráclito, me encanta Heráclito, sí, me encanta. Dice Heráclito, la naturaleza no se revela desnuda. La naturaleza lo único que hace es emitir signos. Heráclito vivió en una época donde existía un oráculo, el oráculo de Delfos, al que los griegos consultaban su destino, el futuro. El oráculo es el que podía adivinar el futuro, que tenía el don de ver el futuro, no de adivinarlo a partir de razonamiento, eso lo hacemos nosotros. El oráculo lo que hacía era ver el futuro. ¿Cómo veía el futuro? Bueno, porque era un inspirado de los dioses. Los dioses son los que hablan a través del oráculo de Delfos. De ahí que Heráclito va a decir, el señor que está en el oráculo de Delfos no dice nada, sino que significa. Semata. Semainen significa, mejor dicho, que es el verbo. Semata es signo. Ofrece signos el oráculo. ¿Esto qué significa? Que lo que dice el oráculo no es algo manifiestamente claro y autoevidente, sino que es algo a interpretar. Es algo que requiere de un esfuerzo enorme de interpretación. Y esta es la naturaleza. La naturaleza no es inmediatamente transparente a nuestra razón, sino que al contrario, la naturaleza ama ocultarse. A la naturaleza le encanta ocultarse, decía Heráclito. Yo creo que con esto cierro. Me parece que la defensa del instinto por sobre la razón como el principio de la perfectibilidad fue más que suficiente. Creo que puse de manifiesto con claridad y contundencia por qué el instinto puede ser una forma más adecuada de dirigir nuestras vidas. O no sé si más adecuada, pero, y acá es el punto, yo en el video anterior, si bien ahora estoy diciendo que hice una apología de la razón, no fui tan ingenuo en el video anterior. En el video anterior en realidad lo que yo dije, la conclusión a la que llegué en el video anterior es, lo verdadero es el todo, decía Hegel. Cito a Hegel, digo, lo verdadero es el todo y digo, muchacho, la conciencia, la razón está muy linda, pero no es todo. Necesita del instinto, necesita del inconsciente. Yo argumenté en el video anterior por qué la conciencia era un fenómeno muy delicado y muy dependiente, que dependía de muchas cosas, como por ejemplo que exista, que la mayoría de los procesos vitales sean inconscientes, que nosotros no tengamos que andar controlando de manera voluntaria
los procesos vitales como la respiración, la circulación sanguínea, el metabolismo, el sistema inmunológico, todas estas cosas que hacen funcionar al cuerpo, nosotros no las controlamos de manera voluntaria, sino que son procesos automáticos. Entonces yo argumentaba que la conciencia era posible bajo la condición de que tengamos tiempo libre, esto es ocio, ¿sí? Que no tengamos que estar ocupados todo el tiempo y que podamos pensar, tener tiempo libre para pensar, y que si nosotros tuviésemos que estar todo el tiempo como un relojero, así, controlando nuestros procesos vitales, no tendríamos tiempo para pensar, para razonar, y la razón no tendría ningún puto sentido. No tendría sentido alguno que, como decía el personaje en True Detective, la naturaleza haya creado un aspecto de sí misma separado de sí misma si esta conciencia, que es este aspecto de la naturaleza separado de sí misma, tuviese que estar ocupada todo el tiempo atendiendo los procesos vitales. Literalmente, el propósito de la conciencia, que es... el propósito de la conciencia no tendría ningún sentido si nosotros... si la conciencia tuviese que estar ocupada todo el tiempo atendiendo los procesos vitales. Es eso. O sea, la naturaleza hubiese cometido un paso en falso en la evolución y el personaje de la serie tendría razón si tuviésemos que estar ocupados todo el tiempo atendiendo las necesidades elementales de la vida y la subsistencia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Spoiler, es lo que pasa ahora. Es lo que nos pasa ahora a los seres humanos, que estamos 12 horas trabajando y no tenemos tiempo para pararnos un segundo a pensar en nada. Porque incluso cuando dejamos de trabajar, cuando tenemos el ocio, ese tiempo libre, estamos tan cansados por lo que trabajamos que no tenemos tiempo para pensar. No tenemos tiempo, y no tenemos tiempo o estamos agotados. De ahí que Aristóteles justificaba la esclavitud por este motivo. Porque si todos estuviésemos ocupados atendiendo las necesidades vitales, no habría nadie que tenga tiempo para pensar. No existiría posibilidad alguna de hacer ciencia, de hacer arte, de desarrollar la técnica, de hacer filosofía, de preguntarnos por las causas últimas del cosmos. No tendríamos tiempo para nada. Por eso Aristóteles justificaba la esclavitud diciendo que para que uno se pueda poner a pensar, tienen que existir otros que trabajen. El que está todo el tiempo trabajando es esclavo de sus necesidades vitales y no puede dedicarse al arte, a la ciencia, a la política, a la filosofía. No puede, porque no tiene tiempo. Entonces, la naturaleza habría cometido un error si hubiese creado la conciencia en un mundo en el que la conciencia tuviese que estar limitada a el control de los procesos vitales. Si hay un fin que tiene no sé si no está algo teleológico en el sentido de que la conciencia fue hecha por la naturaleza para pensar las cosas trascendentes. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es algo más modesto, no tan metafísico, sino algo muy concreto y real, que es que la conciencia sería vana y absurda si estamos usándola para atender los procesos vitales. Estamos desperdiciando este don, literalmente. O sea, la conclusión, el cierre que le voy a dar a esto es este. Si nosotros usamos la conciencia solamente para controlar y atender las necesidades vitales, los procesos vitales, sean los del cuerpo, que obviamente eso no sucede ni va a suceder, menos mal. Pero si empleamos, la conciencia para el trabajo y estar todo el tiempo 12 horas trabajando por día y después cuando llegamos a nuestra casa nos ponemos a ver una serie, nos ponemos a ver TikToks, en vez de emplear nuestra conciencia para, como corresponde, de manera adecuada,
porque es el don propio que tenemos, es este don que tenemos de pensar las cosas, de preguntarnos por las cosas. Si no hacemos eso, y si al contrario, después de llegar del trabajo, con razón, obviamente es entendible, si llegamos después del trabajo cansados y nos ponemos idiotizados a ver TikToks o a mirar Netflix, estamos desperdiciando este don que tenemos, gente, estamos desperdiciándolo. ¿Qué sentido tiene tener esta conciencia si la vamos a emplear para las pavadas que la utilizamos? Para hacer videos de TikToks, para... En fin, es indignante, realmente, y es tremendo. Es tremendo que este don que tengamos lo estemos desperdiciando de esta manera. Que no lo podamos usar, no lo podemos, la gran mayoría de las personas no podemos aprovechar este don que tenemos, que es la conciencia, que es el pensamiento. El pensamiento profundo estoy hablando. Todos pensamos todo el tiempo, pero son pensamientos hiper mega recontra superficiales. Estamos hablando de la capacidad, de este don que tenemos de pensar de manera profunda, compleja, filosóficamente. Digo, la filosofía es una disciplina que hace objeto, que hace de su objeto el pensamiento, la reflexión, pero el pensamiento profundo. Eso es todo lo que tengo para decir. Es todo lo que tengo para decir. Me encantaría vivir en una sociedad en la que este don que tenemos, que es la conciencia y la razón, pudiese ser aprovechada. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la mayoría tiene que trabajar 12 horas por día y cuando deja de trabajar está tan cansada que no puede ni permitirse leer un libro, porque la gran mayoría prefiere ponerse a ver TikToks o a ver una serie que ver un libro, porque ver una serie o ver TikToks no le demandan atención ni energía. Esto es esfuerzo. A diferencia de un libro que nos exige, que nos pone un desafío. Me encantaría. Lamentablemente vivimos en una sociedad injusta, por eso es tan importante la política. Empezaba a hacer panfleto, ¿no? No, bueno, es esto. Espero que les haya gustado esta reflexión. Voy a ir cerrándola acá. Voy a cerrarla acá. Creo que para el próximo video lo que voy a hacer es volver a hablar de Rousseau, pero esta vez sobre su otra tesis revolucionaria, esa que mencioné, que tiene que ver con el descubrimiento rousseauiano del carácter histórico del ser humano. Eso va a ser para el próximo video. Este video cierra acá y espero que les haya gustado.